quiero hablar sobre la manifestación del eterno propósito. Dígalo conmigo, la manifestación del eterno propósito. Voy a tomarme mi tiempo en algunas cosas para aquellos que están tomando notas puedan allí apuntar y no solamente escuchar, sino también si tiene la habilidad y puede escribir mientras oye. Bueno, también eso ayuda al proceso de aprendizaje. Efesios capítulo 1, verso 9 al 11. Efesios 1, 22 al 23 y Efesios 4, 10. Dice allí: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La palabra del Señor está bendecida. La carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, podemos decir que es una carta que considera una cantidad de temas que no se consideran en ninguna de las otras cartas. La intención original de Dios y su voluntad es el tema principal de lo que Dios está tratando en la carta a los Efesios. En esencia, la carta es constitucional y es universal. Diga conmigo, constitucional y es universal. Es constitucional porque en la carta encontramos que debe de gobernar a la iglesia. No importa el lugar donde esté, no importa el tamaño que la componga, no importa el líder que la preside. De la misma manera que en una nación hay una sola constitución, la iglesia también debe de tener una sola constitución por la cual ella es dirigida y es presidida. Pero la carta no solamente es constitucional, la carta también es universal. ¿Por qué? Porque esta carta, diferente a otras cartas que Pablo escribe, no se escribe con el propósito de tratar algunos asuntos contextuales que estaban sucediendo en alguna de las iglesias en las regiones donde Pablo había establecido algunas congregaciones. Usualmente Pablo escribía para decirle a alguna congregación, señalar algunas deficiencias, corregir algunos desórdenes que estaban sucediendo en esa congregación en particular. Sin embargo, esta carta es diferente porque esta carta no solamente tenía que ser leída en Éfeso, sino que también tenía que ser leída en otras congregaciones. La carta no se escribe para un grupo élite de iluminados que solamente tenían ellos la capacidad y el privilegio de poder llegar a entenderla, sino que la carta se escribe en realidad con la intención de que fuera leída en otras congregaciones. Por lo tanto, la carta tiene la intención de que fuese leída en otras congregaciones para que todos los santos lo llegaran a comprender. Diga conmigo, todos los santos. En la epístola, Pablo utiliza dos palabras muy particulares. La primera palabra que él utiliza allí es la palabra misterio. Diga conmigo, misterio. Y la otra palabra es propósito. Diga conmigo, misterio y propósito. En el capítulo 3 del verso 2 al 5, Pablo describe la magnitud de esto a lo que él identifica y le llama
el misterio. De hecho, dice allí: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no accedió a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo establece en la carta que esta presente dispensación se caracteriza por algo que había estado oculto en tiempos pasados, pero que ahora, diga conmigo, ha sido revelado. A este misterio que Pablo se refiere no es un mito, tampoco es algo que contiene elementos misteriosos, tampoco tiene que ver con una ilusión, tampoco está relacionado a algo intangible o irreal, y mucho menos un misterio como lo presentaba la filosofía greco-romana, en la cual solamente algunos iluminados lo podían llegar a entender. Pablo dice que este misterio, aunque estuvo oculto para los que nos antecedieron a través de todos los tiempos y edades, y que fue representado por diferentes sombras, tipos y figuras, dice que aunque este misterio no se dio a conocer, no se reveló, no se les reveló a Adán, no se les reveló a Moisés, no se les reveló a Abraham, no se les reveló a David, no se les reveló a ninguno de los profetas, pero ahora este misterio se ha revelado y usted y yo lo podemos llegar a comprender. Diga conmigo, el misterio ha sido revelado. Pablo lo dice de una manera espectacular en esta carta, y él especifica que dos cosas ya han sucedido. La primera cosa es que el misterio ha sido revelado, y dice que se ha manifestado para que todos los hombres, ¿cuántos hombres? Todos los hombres lo conozcan. Él también dice que la revelación del misterio se le reveló, se le confió a los santos apóstoles y profetas. Y él dice allí que él, de una manera particular y mucho más amplia que los otros apóstoles, fue un instrumento de Dios para darlo a conocer. Es precisamente la revelación de este misterio lo que informa y lo que forma. Diga conmigo, lo que informa y lo que forma la vida y el ministerio de Pablo. La revelación de este misterio él la presenta como la máxima expresión del propósito eterno. Él establece que por causa de que este misterio fue revelado, ahora todo sería medido, todo sería juzgado, todo sería basado a la luz y en el criterio por el cual el propósito fue revelado. Todas las cosas serían juzgadas con relación a lo que es la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. La magnitud de esta revelación o manifestación del propósito es incomprensible, literalmente, para la mente humana. Excede nuestra capacidad. Por lo tanto, él dice que este misterio tiene que ser revelado, y que sin la asistencia del Espíritu Santo no lo podemos llegar a comprender. Por eso él dice que el misterio fue revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por medio de qué? Del Espíritu. Por lo tanto, Pablo establece inmediatamente que este misterio revelado por el Espíritu, del cual él es un instrumento crucial para el entendimiento, dice él allí entonces que este misterio va a componer todo lo que nosotros jamás vamos a llegar a comprender, con lo que tiene y está relacionado
a la voluntad de Dios. En esta voluntad de Dios, Dios ha hecho determinaciones. Determinaciones que no nos pidió la opinión. Determinaciones que no lo llevó a votación. Determinaciones que no estaba buscando quién estaba a favor y quién estaba en contra. De hecho, la Biblia hace un registro de ciertas determinaciones que ya Dios ha tomado. Por ejemplo, Efesios 1:4 se nos dice allí que Dios ha decidido una cantidad de cosas desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9 y Tito 1:2 dice que Dios ha escogido y ha determinado cosas antes de los tiempos de los siglos. En Efesios 1:11 se habla de que conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Efesios 1:9 se nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y usted mira palabras como esta, desde Efesios 1:4 hasta el verso 11, según su propósito, predestinado, lo que se había propuesto, lo que preparó de antemano. Por lo tanto, esto lo que indica es que Dios no ha dejado nada a la suerte, que antes aún de la caída suceder, ya estaba la restauración de la humanidad calculada desde antes de la fundación del mundo. Eso nos debe de producir gozo, porque lo que vamos a ver hoy es que no hay que tocar de oído. No hay que tocar de oído. No hay que a ver si esta será la voluntad de Dios. Diga conmigo, Él la dio a conocer. Por lo tanto, si Él la dio a conocer, diga conmigo, no es un misterio. Y diga conmigo, yo califico para conocerla. Aleluya. Ya no es un misterio. Por lo tanto, de entrada empezamos a descubrir que hay tres características principales del propósito eterno de Dios. Número uno, ese propósito es eterno. Diga conmigo, eterno. Por lo tanto, excede capacidad de tiempo. No es limitado por las realidades de la tierra. Es un propósito que es eterno, pero no solamente es eterno, sino que también es irrevocable. Diga conmigo, irrevocable. Y diga conmigo, es solamente uno. Dios no tiene un propósito para usted y un propósito para mí. Dios puede realizar el mismo propósito para cada persona por medio de diferentes planes. Diga conmigo, el propósito es uno. Diga conmigo, los planes son muchos. Por lo tanto, el propósito es eterno, es irrevocable y es solamente uno. Pero los tratos de Dios con sus hijos son variados, son muchos y son temporeros. Dios puede estar tratando con usted de una manera muy particular en una temporada de su vida para llevarlo a una sola condición final. Ojo. Por lo tanto, hoy vamos a ver que independientemente de lo que nosotros estemos viviendo en el hoy, todos vamos a aterrizar en un solo propósito. Aleluya. El propósito de Dios para la congregación del pastor de la esquina es el mismo que el propósito de Dios para el pastor de esta otra esquina. El propósito de Dios conmigo es el mismo, que es el mismo propósito de Dios contigo. Cómo Dios nos lleva a la manifestación de ese propósito en nosotros varía. Es diferente. Sus planes son distintos para llevarnos allí. Otra cosa que aprendemos en estas tres características es acerca del gobierno de Dios. Diga conmigo, el gobierno de Dios.
Por lo tanto, el gobierno de Dios es incuestionable y es infalible. Es este entendimiento lo que lleva a Pablo a decir que él era prisionero de Jesucristo, y lo que también para él y nosotros debe de representar la medida de nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque lo que Pablo hacía no lo hacía para agradar a los hombres. Él no lo hacía para ganar favor delante de Dios. Él no lo hacía para satisfacer una necesidad psicológica, sino porque fue cautivado, fue convicto, fue arrestado, fue sobrecogido por la manifestación y la magnitud, mejor dicho, de la revelación de este misterio. Por eso es que todo lo que Pablo escribió, todas sus exhortaciones, todas sus apelaciones fueron desde este conocimiento del propósito eterno y la revelación del misterio. Diga conmigo, el propósito eterno. Así que este propósito eterno es algo definido, es algo que es determinante, y Pablo lo enfatiza utilizando tres palabras muy particulares en la carta a los Efesios. La primera palabra que él utiliza es su voluntad. Diga conmigo, su voluntad. La palabra voluntad aquí es mucho más que un deseo. No es que Dios un día, y permítame usar esta aplicación meramente humana, no es que Dios se levantó un día y dijo: voy a hacer esto, hoy siento ganas de hacer algo. No, aquí voluntad es algo concreto, es algo definido, es algo que ya está concebido y todavía no ha sucedido. Es algo que tiene todos los factores incluidos que Dios quiere que se realice. Es algo que anticipó el fallo y es algo que ya había provisto la salida antes de que el fallo hubiese sucedido. Esto fue conforme a su voluntad. Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 11 del capítulo 1, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Por lo tanto, Pablo describe esta voluntad y él dice: esta voluntad de Dios, esto que él siempre quiso, no fue un deseo efímero, no fue un acto como que no fue calculado. Esta era en esencia la realidad que Dios quería ver concretada. Esto que se llama la voluntad de Dios es lo que gobierna la realización del propósito. Diga conmigo, la voluntad de Dios gobierna la realización del propósito. Note bien, ¿por qué? Porque Dios en sí mismo se había propuesto algo y lo iba a realizar. Déjeme decirlo en español. A Dios le dio la gana y no había nadie que lo pudiera detener. Y como a Él le dio la gana, sin pedirnos permiso, sin llevarlo a votación, ni pasarlo por un comentarista cristiano, en esa voluntad nos predestinó. Pero usted tiene que entender esto. Es que no te predestinó para que unos se salven y otros se pierdan. No. Él te predestinó para ser adoptado hijo suyo. Él nos predestinó en su voluntad, y en su voluntad nos dio a conocer su misterio. Y en su voluntad, como si fuera poco,
tuvimos herencia. Ay, Dios mío, si yo fuera usted, yo hubiera dicho un amén más fuerte. Porque yo le estoy acabando de decir a usted que este asunto de todo lo que Él nos ha dado en Cristo, esto no fue que a Dios se le ocurrió de la noche a la mañana. Esto estaba concebido en Dios desde antes de la fundación del mundo. Y en eso te predestinó para que fueras hijo suyo. En eso te dio a conocer su voluntad. En eso nos ha revelado el misterio. Usted está aquí hoy porque en Dios ya Dios tenía algo preparado para nosotros en esta generación. Es esta voluntad, diga conmigo, esta voluntad, de la cual Pablo dice que tenemos que ser entendidos. Efesios 5:17, no seamos insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y yo sé que a nosotros nos gusta saber detalles. ¿Con quién me caso? ¿Qué carro compro? ¿De qué color el Señor querrá que yo me ponga las medias hoy? ¿Vio? A nosotros nos gusta todos esos detalles. Señor, ¿será que tú quieres que yo comience este negocio? Y todos esos detalles son buenos. Usted puede orarle al Señor para que por medio de su espíritu usted pueda tener claridad en aquellas cosas que no nos son a veces tan claras a entender. Lo que yo quiero que usted entienda que esa no es de la voluntad que Pablo habla aquí. De la voluntad que él habla aquí, él viene hablando de ella desde el capítulo 1. Él viene hablando de que esta voluntad a nosotros nos conviene ser entendido, porque de lo contrario no vamos a redimir bien el tiempo. Y si no redimimos bien el tiempo, estaremos dándole vuelta a situaciones que ya están resueltas en la cruz, que ya fueron concluidas por Dios, que ya Dios canceló. Alguien aquí debería decir: Padre, gracias por tu voluntad. Entonces, esta voluntad, escuche bien esto, no es algo individual, es algo corporativo. Porque esta voluntad nadie puede en sí mismo cumplirla. Esta voluntad tiene que ser entendida por la iglesia y tiene que ser manifestada como un cuerpo. Por lo tanto, yo puedo querer conocer la voluntad del Señor para ver con quién me caso y nunca manifestar el propósito eterno de Dios. Porque de esa no es la voluntad que se habla. Se está hablando de la voluntad de Dios en lo que Él mismo se había propuesto. Por lo tanto, Pablo utiliza la palabra ¿qué? Voluntad. Segundo, la palabra que usa es propósito, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la tercera palabra allí es predestinado. Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Lo que yo quiero ver, cada una de esas palabras son horas de predicación. Lo que quiero que usted vea nada más es la magnitud. Diga conmigo la magnitud. La magnitud de esto que Pablo dice que se reveló, que está constituido y compuesto, diga conmigo, por su voluntad. Diga conmigo, es su eterno propósito. Y en ese propósito Él nos ha predestinado. Así que mis amados hermanos y hermanas, esta entonces es la plataforma sobre la cual la iglesia se informa. Es desde esta realidad que la iglesia toma dirección. Es desde aquí que la iglesia opera. Es desde aquí que la iglesia comienza a entender las coordenadas para poder hacer la gestión en la generación que le ha tocado vivir. ¿Por qué esto es importante? Porque las estrategias y planes pueden ser buenos por una temporada, pero luego también pierden su uso, luego caducan, luego se cambian, pero no el propósito eterno. El propósito de Dios es irrevocable.
El propósito de Dios es incambiable y el propósito de Dios no es un modismo. El propósito de Dios fue concebido desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que cuando hablamos de propósito no estamos hablando de palabra del momento, no estamos hablando de una modalidad, no estamos hablando de una estrategia, no estamos hablando de crecimiento, no estamos hablando de una palabra de marketing para que tu iglesia crezca. Estamos hablando de las acciones que determinan todo lo que Dios ha hecho a través de la historia humana. Y es este propósito, la cura para un mal que ha afectado a la humanidad desde la desobediencia del primer Adán. Y ese mal se llama el fatalismo. Diga conmigo el fatalismo. ¿Qué es el fatalismo? El fatalismo es un estado de esterilidad, de futilidad, de inutilidad. Es el sentimiento de que lo que estamos haciendo no tiene sentido, que el esfuerzo no vale, que los años que se han invertido en algo son en vano, que esto no tiene razón de ser, que este asunto de iglesia, yo le estoy diciendo amén a esto, pero yo ni lo creo. Es un sentido de que las cosas no tienen razón de ser. El fatalismo es devastador, puede ser paralizante y ha llevado a muchos a tomar decisiones lamentables. El fatalismo tiene su propio vocabulario. Usted lo puede identificar donde está presente. El fatalismo dice cosas como esta: si va a suceder, que suceda. Así es, y no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo. Esto es lo que me ha tocado en la vida y así es que lo tengo que soportar. El fatalismo es una zona peligrosa porque allí se alimenta la debilidad. Allí es donde la inseguridad se apodera. Allí es donde el que ha sido afectado se siente sin dirección, se siente sin rumbo, se siente sin valor y propósito y significado. Para el líder cristiano esto puede ser devastador porque le roba la energía, lo incapacita para soñar, lo mete en una rutina desgastante, le drena la energía y la vitalidad, le seca el fervor espiritual. La persona se siente impotente y sin esperanza ante la presencia de fuerzas contra las cuales parece que él no tiene ninguna posibilidad de vencer. Donde está el fatalismo presente, hay un sentido donde es todo vanidad, donde nada tiene valor, no hay cohesión. La conversación silenciosa que se realiza donde el fatalismo llega es: ¿para qué esforzarnos si esto no va a cambiar? Esto es precisamente, mis amados hermanos, la condición que lleva a muchas personas a ser manipulables. ¿Por qué? Porque lo que están es buscando fórmulas, lo que están buscando es salidas inmediatas, lo que están buscando es que alguien les resuelva su problema en el momento, que 20 años de irresponsabilidad se solucionen con una oración en el altar, que mi problema de toda la vida alguien me dé la fórmula para yo resolverla. Eso es lo que drena la existencia y eso es lo que hace a tanta gente estar buscando afuera lo que ya han recibido adentro, mis amados hermanos. Y es aquí donde esta carta tiene tanta potencia. Y es precisamente la razón por la cual Pablo la escribe. Imagínese en una sociedad en la cual el pecado,
la vida de placer, vivir para el momento, satisfacer toda fantasía e ilusión de la mente. Era la orden del día. Pablo le escribe a esta iglesia en la capital del paganismo, donde había todo tipo de perversión. Le decía: en esa sociedad hay un grupo de personas que no son parte de esta cultura de la tierra. Él lo dice allí: según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas. Mis amados hermanos, si eso chocó para esa generación, también choca en esta generación. Hay gente de su familia, de sus amigos, que piensan que estar aquí un viernes por la noche es perder el tiempo. Hay gente que dice: ese pobrecito grupo de ignorantes metidos allí dentro escuchando predicaciones de una Biblia que tiene 2000 años de historia. Yo tengo noticias para alguien aquí hoy. Este tiempo que vamos a estar aquí de 3 horas, yo no lo cambio por los deleites y los placeres del mundo, porque aquí yo me estoy informando de cuál siempre ha sido la voluntad de Dios para aquellos a quien Él ha predestinado. Pablo estaba golpeando la cultura. Pablo estaba golpeando los elementos culturales, la filosofía greco-romana. Pablo estaba arremetiendo contra filosofía de hombre y le estaba diciendo: esta vida con todos sus problemas no es fatalista. Algo Dios se trae con aquellos que Él ha predestinado, y esto que se trae es que Él quiere conformarlo a la imagen de su Hijo. Aleluya. Por lo tanto, las estrategias caducan, las sociedades van y vienen. Lo que hoy es, mañana no hay garantía que será. Los cambios en las sociedades están sucediendo más rápido de lo que nosotros tenemos capacidad para asimilar. Pero una cosa es firme, una cosa es estable, una cosa es cierta, una cosa es eterna, y es que hemos sido escogidos en el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y usted dice: ¿y por qué esto es importante? Por lo mismo por lo que Pablo le asigna importancia. Porque Dios no comenzó este propósito por causa de la necesidad humana o por la condición de la cultura. Dios no comenzó, esto no es un plan B, esto no es un plan de emergencia. Esto no fue que Dios dijo: uy, fallé en el primer intento, déjame probar otra vez. No, esto comenzó en Dios, esto termina en Dios. Para Él comenzó bien y termina bien. Aunque hay escenas que parecen que están feas y malas, Él sabe cómo redimir los embarres que nosotros los hombres hacemos, porque esto estaba calculado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el propósito no comenzó con Adán. El propósito no comenzó por causa de la caída. El propósito empezó en el Hijo y con el Hijo. Dígalo conmigo: en el Hijo y con el Hijo. ¿Por qué? Porque Dios se había propuesto que el Hijo llenara todas las cosas. Por lo tanto, si el Hijo llenaría todas las cosas, entonces esto estaba garantizado en el Hijo, y era cuestión de tiempo hasta que el Hijo viniera para manifestar y revelar el misterio que había estado oculto a generaciones pasadas. El Hijo lo llenaría todo. Diga conmigo: el Hijo lo llenaría todo. Pero eso no es todo, porque Dios también determinó que junto a eso, con esa misma firmeza y determinación que lo había propuesto, que también había cierto grupo de personas. No todo el mundo. Pablo presenta algo inclusivo para todos, pero exclusivo de algunos.
Dice, para que todos lo conozcan, pero solo los que han creído. Diga conmigo, esto es para todos, pero lo disfrutan los que han creído. El misterio es revelado para todos, pero este poder que actúa poderosamente en nosotros es solamente para los que han. Por lo tanto, Dios se había propuesto no solamente que el Hijo llenara todas las cosas, sino que Él había separado en el Hijo cierta clase de personas, aleluya, que serían el medio, serían el canal, serían el instrumento. Diga conmigo, el instrumento. Esta gente serían los que harían manifiesto lo que en el Hijo ya se había revelado. De la misma manera que el Hijo reveló al Padre, ahora los hijos revelarían al Hijo. Ellos lo darían a conocer al mundo. Ellos serían la graficación en la tierra de lo que Él es y su constitución misma. Alguien aquí debe de saber que yo estoy delante del instrumento de Dios en la tierra para llenarlo todo del Hijo de Dios. Diga conmigo, hasta que todo sea lleno. Ese grupo elegido en la Escritura se identifica con varios nombres. El más común que leemos en las cartas paulinas es eclesia. Y Efesios dice que esa eclesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿En qué? En todo. Por lo tanto, la iglesia sería el medio, el canal, el instrumento que le informaría a cada generación que aquello que había sido hecho en sombra, tipo y figura ya cumplió su propósito, y ahora tenemos, aleluya, la esencia misma de la realización de aquello en Cristo el Señor. Es allí donde el propósito se cumplió en el Hijo, pero se da a conocer por medio de la iglesia. Diga conmigo, el propósito se cumple en el Hijo, pero se da a conocer por medio de la iglesia. Esa iglesia fue escogida, fue predestinada en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y para Pablo, este era un hecho establecido. No solamente Dios se lo había propuesto, no solamente Dios lo había predeterminado, no solamente Dios lo había designado, no solamente Dios lo había hecho algo concreto y definido en él y su voluntad ser manifestada, sino que también Pablo dice, aquello que Dios siempre quiso, también ya lo ha dado a conocer. Y para revelarlo, envió al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no vino a darte espeluzco. Mira la presencia del Espíritu Santo. Yo te mira. O sea, hemos reducido la obra del Espíritu a sensaciones. Mira. Uy, yo siento la presencia del Espíritu. ¿Vio? O sea, el Espíritu Santo vino para darnos a conocer. Aleluya. Entonces Dios envía al Espíritu, escoge, ungió vasos que pasaron por pruebas, tribulaciones, aflicciones, adversidades y sufrimientos, para que trajesen el entendimiento de lo que este misterio representa y significa para el pueblo de Dios, para aquellos que de lo que Dios se había propuesto. Por eso él dice, y él escogió a sus santos apóstoles y le dio entendimiento por medio del Espíritu. Señoras y señores, usted y yo no estamos recibiendo revelación de ese nivel. Lo que nosotros estamos recibiendo es iluminación para entendimiento de la revelación que ya los apóstoles recibieron en Cristo. Alguien aquí debe de decir, Padre, gracias, porque ya tú se los revelaste a tus santos apóstoles y profetas, y el mismo Espíritu
espíritu que estaba en ellos es el mismo espíritu que está en mí. Por lo tanto, diga conmigo, Él me hará entender. Diga, Él me hará entender el misterio revelado. La revelación de ese misterio no llegó a nosotros por email. No llegó por un texto. No llegó allí por un mensaje de Facebook. No llegó por WhatsApp. Consideren nada más lo que Pablo tuvo que experimentar. Se supone que hubiera muerto por lo menos una docena de veces. Se supone que lo hubieran detenido no solo los poderes de las tinieblas, sino los hombres. Las batallas de este hombre fueron intensas. A este hombre lo marcaron para la destrucción y trataron de desacreditar su ministerio. Pero en solamente 6 capítulos que tiene esta carta, mis amados hermanos, este hombre nos deja saber qué fue lo que informó, qué fue lo que formó su vida, qué fue lo que lo llevó a superar aquellas pedradas, qué fue lo que lo llevó a superar aquellas traiciones, qué fue lo que lo hizo inofensible, qué fue lo que le hizo no un creyente amargado y duro. A este hombre se le reveló lo mismo que usted y yo. Hoy podemos decir que hemos llegado a entender que Dios hizo y dio a conocer el misterio que había guardado a generaciones pasadas. Ese misterio se ha revelado. Y Pablo es un ejemplo clásico de la superinminente grandeza del poder en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, para cumplir un ministerio, para dar a conocer a otros. Por esto era que él oraba. Él no oraba para él ser el apóstol más reconocido de toda la región de Asia. Él no oraba para que él fuera el más poderoso. De hecho, las etiquetas que nosotros le ponemos a los hombres no es la etiqueta que los apóstoles utilizaban. Usted no podía presentar a Pablo. Y ahora tenemos con nosotros un hombre que ha tenido un éxito impresionante en el ministerio. ¿Por qué? Porque si usted hubiera leído su carta de vida, hubiera notado que de las iglesias que fundó, la mayoría los abandonaron. La gente le dio la espalda, criticaron su ministerio. Él no hubiera nunca sido invitado a un congreso apostólico y profético del siglo XXI. ¿Por qué? Porque para los hombres este hombre no calificaba, no daba la talla, no tenía ninguna gloria de qué tener, no tenía nada en qué gloriarse aquí en la tierra. Pero este hombre, cuando pedía la oración, decía en Efesios 16, 6, 19 al 20: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer que el misterio. Yo quiero en esta noche declarar en el nombre de Cristo el Señor que cada predicador, que cada maestro, que cada hombre y cada mujer que está en este congreso recibirá una infusión de potencia de la vida del Espíritu, para que cuando hable no estés hablando de tus logros, no estés hablando de lo que tú piensas, crees, opinas, sino que Dios nos dé la capacidad de poder predicar con denuedo la revelación de este misterio. Que estemos allí, que este propósito eterno revelado en el Hijo y dado a conocer a través de su Hijo y manifestado a través de la iglesia sea lo que nos gobierne, sea lo que nos informe, sea lo que nos dirija, sea lo que ahora, cuando nos sentamos a mirar el estado y condición de la iglesia del Señor, no estemos mirando lo que se ve con el ojo natural nada más, sino que podamos ver más allá de lo que ven nuestros ojos y preguntarnos: ¿está siendo Cristo formado en la vida de los santos? Esa era su pasión, presentar perfecto a todo hombre en Cristo. ¡Wow! ¡Qué pasión! ¡Qué intensidad! ¡Qué deseo de dar a conocer! De dar a conocer lo que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. Y Dios se ha valido de diferentes ilustraciones en la Escritura para dejarnos conocer y entender
las implicaciones y la profundidad de este misterio. De hecho, una de las mejores formas que lo podemos llegar a comprender es cuando nosotros entendemos lo que Dios se ha propuesto en la relación del matrimonio. Pablo lo utiliza como un modelo, lo utiliza para que nosotros podamos comprender que esto que ha sucedido con nosotros y Cristo es como lo que sucede con un varón y una hembra cuando se prometen amor y se casan para siempre. Es impresionante porque después que él redefine todas las relaciones humanas, sociales, políticas y de trabajo, en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, a la luz de lo que viene trabajando por 4 capítulos, hace una descripción magistral del matrimonio y termina en el verso 32 diciendo: pero grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de su iglesia. Mas yo digo esto de Cristo y de su iglesia. Y remonta y dice que deben ser los dos una sola carne, que están ligados de tal manera que son inseparables en esencia. De hecho, él está tomando una referencia de lo que dice el libro de Génesis, donde dice: y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Por lo tanto, él está utilizando a Adán y a Eva como un modelo representativo de esto que también sucede en una realidad espiritual entre Cristo y los que en él han creído. Con razón el texto dice que el que se une a una ramera, un espíritu es con ella, pero el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Un espíritu es con él. Diga conmigo: inseparable. Diga conmigo: indestructible. Diga conmigo: un solo espíritu para dar a conocer un solo propósito. Un solo propósito. Que Dios en Cristo ha reconciliado todas las cosas, las que están arriba y las que están también abajo. En ese propósito fuimos predestinados, escogidos, amados, y en ese propósito somos uno con Él. Adán, que es el primer hijo, como vimos anoche, representa a manera de sombra. Diga conmigo: a manera de sombra, el que había de venir. Por lo tanto, en Adán se pueden ver, según la lectura del Génesis, las cosas que también sucedieron en nosotros y Cristo. Nosotros como su iglesia, su esposa, y él como el esposo. Así que, y con esto termino, de la misma manera que Adán recibió su esposa, es la misma manera que Cristo recibe la suya. La esposa de Adán se la presentó Dios. ¿Sí o no? Él no la fue a buscar. Dios se la trajo. Pero para presentársela, dice que lo puso a dormir. Y de su costado salió. De hecho, en el original fue edificada de su costado, constituida de su costado. Si Adán es una sombra del que había de venir, entonces de la misma manera que Adán recibió su esposa, el postrer Adán recibe la de él. Por eso tuvieron que ponerlo a dormir. Y al tercer día resucitó.
Pero cuando resucita, su esposa que estaba en él, según Juan, este es el esposo que tiene la esposa. En otras palabras, nosotros no somos una institución que se une a Cristo. Nosotros somos los hijos que salimos de Él. Aleluya. Y vivimos en unidad perfecta, gloriosa. Por eso cuando aquel costado fue traspasado, agua y sangre salieron de Él, mis amados hermanos. Por eso cuando usted lee Efesios capítulo 5, dice que Cristo ama a su esposa, la limpia y la purifica. Y ya no tenemos que presentarle una esposa. Él mismo se la presentó. Por lo tanto, a Adán y Eva los separó la muerte. Pero a Cristo y la iglesia ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo el Señor. Diga aleluya. Somos uno para dar a conocer y manifestar este propósito eterno. Y en este propósito estaba concebido una cosa nada más. Diga conmigo, que todo fuera hecho conforme a la imagen del Hijo. Y con esto termino. Le dije al principio que para todos hay un solo propósito. Y cómo ese propósito se realiza en nosotros puede variar. Los planes son muchos, el propósito es uno. Y para los que son hallados en el Hijo, hay una sola razón de existencia: ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted me pudiera decir qué es lo que Dios quiere conmigo? Yo le puedo decir sin temor a equivocarme: Dios quiere conformarte a la imagen de su Hijo. Dios, pastor, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Las razones son múltiples. A veces por irresponsabilidad, a veces por pecado, a veces por desobediencia, a veces porque somos los recipientes de las irresponsabilidades de otros, a veces porque hay accidentes. Las consecuencias son muchas. Esto sí sabemos, que para los que aman, esto sí sabemos. Yo no sé por qué quizás esté pasando por esta. Yo lo que sé es que como estoy en el Hijo, todo esto sinergéticamente, eso es lo que quiere decir allí, sinergéticamente, de una manera que yo no entiendo en muchas ocasiones, me está conduciendo a un solo final, a un solo propósito, a una sola realidad. Y es que después que pase lo que estoy atravesando, más del Hijo se ve en mí, más del Hijo se expresa en mí, más del Hijo se pueda parpar en mí. Después que todo se haya dicho, después que todo se haya acabado, no es cuánto viví y cuánto sufrí, sino cuánto de Cristo se ha formado en mí. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Esto es, los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes llamó, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, en la próxima prueba no diga: Señor, ¿qué tú quieres conmigo? Diga: Señor, esto está duro, pero ya sé lo que quieres conmigo. Más de tu Hijo formado en mí. Dile al que está a tu lado: menos queja. Dile: menos queja
y más entendimiento. Díselo, menos queja, díselo, y más entendimiento. ¿Por qué? Porque este entendimiento te va a preservar. Este entendimiento te va a dar ánimo en medio de la realidad que estás viviendo. Este entendimiento no te va a condenar, no te va a castigar. Este entendimiento te va a decir: hoy estás débil, pero yo soy fuerte en ti. Este entendimiento te va a decir: es verdad, es injusto lo que has pasado, es malo lo que estás viviendo, pero después que todo se haya acabado, tú estarás firme después del día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Por qué? Porque lo de Dios se está formando en mí, y donde Dios está siendo formado, no hay prueba, no hay economía, no hay problema, no hay dificultad en esta tierra que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo el Señor. Entonces, yo había entrado a la prueba en crisis, pero habré salido de ella con más de Cristo en mí. Habré entrado con una queja, pero saldré con una alabanza perfeccionada. Porque no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para la salvación del alma. Y allí no es salvación de la que usted se imaginó. Peripoiseis es hacer regresar el alma. Porque bajo la prueba, mi peor enemigo no es lo que está afuera, sino los pensamientos que llevo por dentro. Y el escritor le dice a los hebreos: sí es cierto, ustedes han sufrido persecución, ustedes están bajo ataque, muchos se están deslizando. Tengan cuidado que no haya corazón incrédulo. Cuidado que estas situaciones no los vayan a asaltar a tal punto que vayan a retroceder. Ustedes no son de los que retroceden. Ustedes educan a su alma. Alma mía, te quieres salir de causales, te quieres elevar más que el entendimiento de Cristo, pero te equivocaste. Yo te estoy educando en el propósito, yo te estoy educando en esta verdad, yo te estoy educando. Y si bien es cierto que me duele, que lo siento, que está difícil, también es cierto que yo no soy de los que retroceden, yo soy de los que proceden. Yo soy de los que le digo a mi alma: alma mía, acuérdate de sus beneficios y no se te olvide. Si Él fue bueno en el día de la abundancia, también Él es bueno en el día de la escasez. Alma mía, aunque pase por el fuego, aunque pase por el agua, no lo voy a negar. ¿Por qué? Porque ya yo sé el final de esta película. Él está formando a su Hijo en nosotros, y eso te preserva, y eso te guarda, y eso trae tu alma a sujeción. Y le dices: no vamos a retroceder. Te sujetas aunque te duela, porque es cuestión de tiempo hasta que mi queja se convierte en una alabanza. En medio del dolor esperaré, porque Dios ha sido mi fortaleza. Y caminamos seguros de que aquel que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará en el día, hasta el día de Jesucristo. Amada iglesia, el propósito fue concebido en el Hijo, por el Hijo, para ser manifestado por nosotros, la iglesia, en esta generación, y dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Adelante, adelante, a pesar de, en contra de, con todo viento y marea que se levante,
usted no es de los que retroceden, porque a usted lo informa el propósito eterno de Dios en Cristo. Adelante, mis amados hermanos y hermanas.